Bien, vamos a ver esta canción que se llama La chancha se va para el May, una canción que me han pedido mucho, una polka muy tradicional, que primeramente veremos que está en el tono de sol mayor. Aquí en los bajos de acompañamiento utilizaremos sol mayor y también el tono de re mayor, que lo podemos utilizar como re séptima, ¿sí? Haciendo el ritmo de polka, ¿sí? El ritmo de polka habitualmente es binario, bajo fundamental y acorde, básicamente es. Tiene algunos cortecitos donde haremos bajo fundamental y 2 veces el acorde, ¿sí? Usaremos también el bajo de forma alternada. ¿A qué me refiero con esto? En vez de tocar siempre el botón de sol, cuando estemos en la tonalidad de sol mayor, vamos a alternar con el botón que está aquí arriba, con el re. Si utilizan dedo anular en el bajo fundamental, lo haremos de esa manera. Otra forma también de alternar es con el contrabajo que tenemos aquí. Y lo mismo para el re séptima. Son distintas formas de lo mismo. En la mano derecha empezaremos haciendo el estribillo con la siguiente escala: sol, la, si, do y re con si en forma de acorde. Luego mi con do y nuevamente re con si. Será eso. Luego haremos 2 veces si, do, si, la, si y do con la. Ahora haremos do, la, re, si, do, la, 2 veces la, si, la, sol, la y si, sol para terminar. Vuelvo a repetir. La segunda vez me iré a la tecla re, la tocaré 4 veces, mi, fa sostenido, y tocaremos sol con si 3 veces, ¿sí? Así que la segunda vez cerraremos de esta manera. Toda la mano derecha de esto que sería el estribillo, que lo usamos también como introducción. Los bajos, vamos a ver entonces que empezaremos con sol mayor, cuando toquemos el primer acorde de la mano derecha. Re séptima o re mayor, pero haremos el cierre, ese cortecito, ¿sí? Ese break, que es muy característico de la polka, ¿sí? Siempre en el cuarto compás. Ahora, 3 compases en re séptima, y sol mayor, haciendo nuevamente el cortecito, el break en el cuarto compás, y volvemos a empezar. Re séptima, y acá haremos sol mayor, ¿sí? Este corte que decíamos se hace en el cuarto compás, al mismo tiempo que los acordes de la mano derecha, ¿sí? Así que todo de corrido.
Vamos a ver ahora la situación de la estrofa, ¿sí? Primero, mano derecha. Vamos a hacer aquí re, mi, re, si, sol, si y 2 veces re con si. Esto es básicamente un arpegio de sol mayor con su sexta. Eso sería la primera frase. La segunda es igual al comienzo, pero cambia los 2 últimos acordes. Do con la. Luego haremos la nota do con pulgar 4 veces, re, mi, fa sostenido con re 3 veces, mi con do, re con si, mi con do, re con si, do con la y si con sol 2 veces. Eso mismo se repetirá tal cual como lo tocamos recién. Aquí pueden suceder muchas variantes, ¿sí? Por ejemplo, cosas así, con notas más repetidas, otras más alargadas. Pero bueno, eso queda a consideración de cada uno, tocarlo, interpretarlo a la manera que le quede mejor, que más le guste. Vamos a empezar con la parte de los bajos en sol mayor. Y acá podemos seguir acompañándonos con el ritmo en re séptima, también hacer el corte, el break. Y acá en sol mayor, de nuevo el corte, ¿sí? El break, ese con bajo fundamental y los 2 acordes. Todo de corrido. ¿Sí? Pueden hacer todo el tiempo el acompañamiento también de la polka. Pueden hacer también los cortecitos con pases de por medio, que queda muy bien. Por ejemplo, cuando vamos ya entonces para terminar esta canción, tocaremos el estribillo que estábamos haciendo hoy. Y aquí en los acordes podemos terminarlo así, simplemente, o si no también marcar un solo acorde y el segundo haremos do, re, fa sostenido y el bajo de re. ¿Sí? El acorde de dominante de re séptima sin la nota la y luego el bajo de sol con si, re, sol en la mano derecha. ¿Sí? Y así nos quedará entonces esta hermosa polka armada, completa, para que se diviertan, la compartan y bueno, disfruten más y más del aprendizaje de este maravilloso instrumento. Como siempre les pedimos que se suscriban, nos dejen un like, un comentario de la canción que les gustaría que escuchen en este canal. Y también pueden seguirnos en las otras redes sociales que aparecen aquí, escribirnos también, contactarnos por ahí por partituras, clases, videos, lo que necesiten. Y si no, también saludarnos y conocernos. Les mando un gran abrazo, espero que sigan aprendiendo cada día más de esta maravilla que es el acordeón y los esperamos en un próximo video tutorial. ¡Hasta luego!